Hey, hey, hey chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, trabajo de estadística centrado en las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son medidas que me permiten saber o identificar qué tanto están variando los datos que estoy analizando. Es decir, no es lo mismo analizar un conjunto de datos donde los datos son muy parecidos a donde los datos son muy dispersos. ¿Por qué? Porque cuando los datos son muy parecidos, la media es un valor que me permite dar con certeza una conclusión al respecto, mientras que cuando los datos son muy dispersos, la media aritmética se vuelve un dato muy fácil de manipular, o sea, no me estaría dando la medida real del promedio de esos datos. Es decir, recuerde que la media es el dato que identifica al conjunto en general. Si todos los datos fueran iguales, tendrían el valor de la media. Pero si los datos son muy dispersos, esa media se ve alterada. Entonces es por eso que existen las medidas de dispersión, para identificar qué tanto están variando o no, y los datos referente a la media aritmética. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en las fórmulas, todos los datos van a pasarse a comparar con la media aritmética. Pero bueno, lo veremos más adelante con un ejemplo. ¿No te parece eso curioso? Entonces, vamos a hallar las cuatro medidas de dispersión más conocidas, que son la desviación típica, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. De pronto el rango en los datos sin agrupar. Usted en la guía va a encontrar las fórmulas, listo, no pasa absolutamente nada, igual yo se las voy a explicar acá mediante un ejemplo para que usted lo tenga presente, listo. Entonces, no hablando más y entrando ya más al grano, y yo aquí perdiendo el tiempo. no, vamos a resolver una situación similar a la que usted tiene acá en su actividad en el punto 1. Listo, yo tengo por acá el problema ya planteado y dice: se ha realizado una prueba de 59 preguntas a 300 personas. El número de respuestas correctas se refleja en la siguiente tabla, ¿listo? Como usted se puede dar cuenta, voy a comenzar explicando datos agrupados. ¿Cómo sé que son datos agrupados? Porque acá las variables están por intervalos, ¿listo? Entonces lo que voy a hacer ahora es pasar esta información a una tabla de frecuencias. Me quedaría de la siguiente manera. Entonces tenemos los intervalos, ¿listo? Tenemos las frecuencias, que es la información que tenemos inicialmente en nuestra tabla, lo que nos da nuestro problema. Y para hallar la desviación media, vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que hallar una marca de clase. Siempre que tengamos datos agrupados, tenemos que hallar marca de clase. Entonces recuerde que para hallar la marca de clase, para los que no lo recuerdan, es muy sencillo. Es sumar el límite inferior del intervalo más el límite superior y dividirlo en dos. Por ejemplo, en el primer caso sería 0 más 10 y ese resultado dividirlo en 2. A ver, 0 más 10 me da 10 y 10 dividido 2 me daría como resultado 5. Listo, fácil, ¿no? Ahora vamos con el siguiente. Sería sumar 10 más 20, que me daría 30, ¿no? 10 más 20 y ese resultado dividirlo en 2. Entonces claramente 10 más 20 me daría 30, 30 dividido 2 me da como resultado 15. Si usted hace bien todas las marcas de clase, obtendría lo siguiente. ¿Listo? Entonces para el tercer intervalo sería 25, que sería sumar 20 más 30, que me daría 50, 50 dividido en 2, 25. 35 para el cuarto intervalo, 30 más 40 me da 70, 70 dividido 2, 35. Para 45 sería 40 más 50, 90 dividido en 2, 45. Y para el último pues sería 50 más 60, 110 dividido en 2, 55. Listo. Ahora, ¿qué va a hacer? Ahora va a coger la marca de clase. Mire lo que le está diciendo acá. Marca de clase por frecuencia. Entonces quiere decir que va a coger la marca de clase del intervalo y la va a multiplicar por la frecuencia. En este caso sería 5 por 30. 5 por 30 le da como resultado 150. Ahora, va a ser exactamente lo mismo con todos los intervalos. Le quedaría lo siguiente. ¿Listo? Entonces sería 15 por 55, 825, 25 por 85, 2125. Mire que no pongo el punto de 1000, lo dejo completo. ¿Por qué? Porque usted a veces se suele confundir con el resultado que da la calculadora. Póngalo completo, 2125, sin punto de 1000, sin nada de eso. 35 por 80 le daría 2800, 45 por 30, 1350 y 55 por 20, 1100. Recuerde una cosa, recuerde que si yo sumo las frecuencias absolutas, el resultado debe ser el total de los datos que yo estoy investigando, que yo estoy trabajando. Entonces, en este orden de ideas, si yo sumo toda esta frecuencia, me debería dar
300. ¿Por qué 300? Porque si usted se acuerda, en mi problema, yo tengo que se realizó la prueba a 300 personas. Vamos a comprobar eso. Lo voy a comprobar directamente con Excel, que me hace la suma. Acá en esta. Listo. Y efectivamente nos da 300. Listo. Eso siempre tiene que pasar, chicos. Es indispensable. Ahora, lo que sí voy a hacer es sumar las multiplicaciones de la frecuencia con la marca de clase. ¿Por qué? Porque necesito hallarlo. ¿Por qué necesito hallarlo? Porque yo necesito el promedio. Lo primero que necesito hallar para hallar cualquier medida de dispersión es el promedio. Entonces voy a sumar esto, me daría 8350, listo. Y ahora recuerde que el promedio o media aritmética se halla dividiendo este resultado que me dio, que es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia entre el total de datos, es decir, este dato dividido este de acá, que lo voy a pintar de color gris, ¿listo? Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Recuerde que la media aritmética es la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia dividido el total de datos, es decir, 8350 dividido 300. Recuerde los datos de acá, 8350, que es la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia dividido el total de datos, que es 300, lo que me da 27,8 preguntas correctas. Recuerde que la media aritmética siempre debe tener el apellido de la variable que estoy investigando, que en este caso son respuestas correctas. Entonces ya tengo la media aritmética que se designa con esta X con la rayita encima. Ahora, ¿qué necesito hacer? Ahora lo que necesito hacer es coger cada uno de los datos, en este caso por ejemplo 5, ¿listo? Y restarle esta medida, 27,8, ¿listo? Quiere decir que para el primer dato tendría 5 menos 27,8, ¿listo? ¿Cuánto me da eso? Pues si yo hago eso bien, me daría negativo. ¿Por qué? Porque recuerde que debo dejar el signo del mayor. Me tendría que dar menos 22,8, ¿listo? Y listo, ahí está bien por ahora. Si usted realiza esa resta, en el segundo intervalo sería la marca de clase, que sería 15, menos la media aritmética, que la media aritmética es 27,8, entonces acá pondría 27,8 y hago esa resta. ¿Cuánto me daría eso? Me daría menos 12,8, ¿listo? Menos 12,8. Y así voy a realizar este procedimiento restando la marca de clase del intervalo con la media aritmética. Obtendría lo siguiente, ¿listo? Menos 22,8, menos 12,8, menos 2,8, 7,2, 17,2 y 27,2. Ahora, necesito hallar el valor absoluto de estas medidas. Y le tengo una buena noticia, eso es muy fácil. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. El valor absoluto de cualquier número es el mismo valor, pero positivo. Si el número es negativo, lo único que hago es escribir ese número positivo. Es decir, que en este caso, el valor absoluto de menos 22,8 es 22,8. Fácil, ¿no? El de menos 12,8, pues el valor positivo, 12,8. El de menos 2,8, 2,8. El de 7,2, pues fácil porque ya está positivo, 7,2. El de 17,2, valor absoluto de 17,2, 17,2. Y el de 27,2, pues 27,2. Ahora, chicos, adicionamos una casilla más para poder hallar la multiplicación entre este dato, ¿listo? Que es el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética por la frecuencia. Es decir, voy a multiplicar la frecuencia del intervalo por este valor. En este caso tendría 30 por 22,8. 30 por 22,8 me da como resultado 684. ¿Listo? Entonces voy a multiplicar en todos los casos la frecuencia por este valor. Obtendría lo siguiente. Listo, acá ya está completa. 704 para el segundo intervalo, 278 para el tercero, 576 para el cuarto, 516 para el quinto y 544 para el último, ¿no? Recuerde que multiplico la frecuencia por el dato que hallé hace poco, entonces sería 20 por 27,2, 30 por 17,2, 80 por 7,2, 85 por 2,8, 55 por 12,8 y 30 por 22,8. Ahora sumo estos valores, los de la última tabla, ¿listo? Esa sumatoria me va a permitir hallar
la desviación media. Recuerde que la desviación media es la sumatoria de el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética por la frecuencia absoluta dividido el total de datos. Pero le tengo una buena noticia, usted ya tiene esos valores. Entonces, cogería el último dato, este que es de acá, la sumatoria de esta columna, y lo divide en 300. ¿Por qué 300? Porque es el total de datos. Me daría lo siguiente: 3262 dividido 300, lo que me da 10,87. Recuerde que a esto le debo poner ¿qué? El apellido, que en este caso sería la variable que estoy investigando, que son preguntas correctas. ¿Listo? Entonces ya hallé la desviación media. Ahora vamos a hallar las otras medidas de dispersión, pero le tengo una muy buena noticia, ya tenemos más de la mitad del trabajo adelantado. Póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Primero hallamos la varianza. Esta es la fórmula de varianza para datos agrupados. Entonces, esta letra que se llama sigma, sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de la marca de clase menos la media aritmética elevada al cuadrado por la frecuencia dividido el total de datos. Nosotros ya tenemos este valor, que es la marca de clase menos la media aritmética. ¿Qué nos hace falta? Hallar el cuadrado de esas medidas. Entonces vuelvo a mi tabla, ¿listo? Nosotros ya tenemos este dato, pero vamos a tomar este de acá, ¿listo? Y lo que va a hacer usted es hallar esta medida al cuadrado, es decir, le debería quedar de la siguiente manera. Entonces, quedaría 22,8 al cuadrado, que es lo mismo que tener 22,8 por 22,8. Recuerde que el cuadrado, este exponente, lo que indica es cuántas veces se multiplica la base por sí misma. Entonces, 22,8 al cuadrado es como tener 22,8 por 22,8. 22,8 por 22,8 o 22,8 al cuadrado le da como resultado 519,84. Déjeme todas las cifras decimales en esta casilla. ¿Listo, chicos? Para este caso de acá, para el segundo intervalo, tendría 12,8 al cuadrado, es decir, 12,8 por 12,8. 12,8 por 12,8 me da como resultado 163,84. ¿Listo? Va a ser lo mismo con cada una de las medidas que tiene por intervalo. Le debería quedar lo siguiente. Listo, ya tiene los resultados. Ahora, ¿qué debe hacer? Ahora, debe coger este valor por intervalo y multiplicarlo por la frecuencia del intervalo. En este primer caso sería 519,84 multiplicado por 30. Entonces sería 519,84 multiplicado por 30. Déjeme todas las cifras decimales. Acá sí es importante que sepa leer el número que le da la calculadora. En este caso sería 15.595,2. ¿Listo? Va a hacer exactamente lo mismo con cada uno de los intervalos. En este caso sería 163,84 por la frecuencia, que en este caso sería 55. Si usted hace eso en cada uno de los intervalos, va a obtener lo siguiente. ¿Listo? Entonces recuerde que lo que está haciendo es coger esta medida, ¿listo? Y multiplicarla por la frecuencia del intervalo. Por ejemplo, en este caso sería 295,84 multiplicado por 30, ¿listo? Que me daría 8.875,2. De esta última columna hago la sumatoria, ¿listo? Sumo todos esos números obteniendo este valor de acá, cual lo voy a pintar de color naranja. Y ahora sí, si nos devolvemos a la fórmula, se da cuenta que lo que me pide es la sumatoria de la marca de clase menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia dividido el total de datos. Pero le tengo buenas noticias. Este valor es la sumatoria de la marca de clase menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia. Y necesito dividir este valor entre 300. ¿Por qué 300? Porque es el total de datos. Es decir, que obtendría lo siguiente. Obtendríamos 176,97, ¿listo? Que es la división de 53.092 dividido 300. Ahora, le tengo buenas noticias. Ya acabamos prácticamente todo el trabajo de la tabla de frecuencias. Porque la desviación estándar es muy fácil de hallar. Póngale cuidado. La desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. La varianza es esta fórmula de acá, es decir que lo que necesito hacer es únicamente hallarle la raíz cuadrada a este valor. Por lo tanto me quedaría de la siguiente manera. Tendría que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 176,97, que es la varianza, ¿no? Si yo le saco la raíz cuadrada a 176,97 obtengo 13,3. 13,3 preguntas correctas, ¿listo? Y esta ya es la desviación estándar. Ahora, lo último que me hace falta por hallar
es el coeficiente de variación, que se halla de la siguiente manera. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido en el promedio. La desviación estándar la acabé de hallar, me da 13,3, entonces acá escribo 13,3. Y el promedio ya lo hallé, fue una de las cosas que hallé al principio, creo que fue lo primero que hallamos. El promedio, que es la misma media aritmética, es 27,8. ¿Listo? Entonces acá pondría 27,8. Este es el promedio. Y haría esa división. ¿Cuánto me daría? 13,3 dividido 27,8. ¿Listo? Eso me daría 0,47. A este resultado lo voy a multiplicar por 100 porque lo necesito en porcentaje. ¿Listo? Entonces si yo multiplico 0,47 por 100 obtengo 47%. Y por último, tengan muy en cuenta el porcentaje que les da en el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque recuerde que si este valor, este porcentaje es mayor al 25%, los datos varían mucho, están muy separados, es decir, son muy diferentes. Por lo tanto, la media está muy sesgada. Si el valor es menor a 25, los datos son más cercanos, es decir, no varían tanto, y la media sería un valor muy confiable. En este caso, si nos damos cuenta, nos da 47%, quiere decir que los datos son muy dispersos, es decir, que la media no es un valor muy confiable al momento de analizar esos datos. ¿Listo, chicos? Si tienen preguntas, me las realizan.